Bueno, la clase pasada estuvimos viendo sobre lo que eran los ácidos que nos generaban acidez estomacal o problemas de reflujo o incluso enfermedades como la gastritis, colitis y demás, ¿no? Entonces, estas sustancias se neutralizan o hacen que baje esta acidez con el uso de bases, que puede ser bicarbonato, el Pepto, el sal de uvas, etcétera, ¿no? Todos los medicamentos que pusimos ayer en nuestro mapa mental. Entonces, los ácidos y las bases, como se pueden dar cuenta, están en nuestra alimentación. Sin embargo, también están en otros procesos químicos, en otros sistemas, como son, por ejemplo, el cuerpo, que lo vimos ayer un poco con esto de la acidez. También en actividades cotidianas. ¿Qué tipo de actividades cotidianas? Bueno, pues no lo sé, vamos a agregarle a nuestro pastel un polvo para hornear para que se esponje y demás. Entonces, estas son como actividades que utilizamos, ¿no? Cuando utilizamos también algún limpiador, algún jabón y demás, también estamos hablando de ácidos y bases, ¿ok? También se encuentran presentes en el aire. Acuérdense que se genera ácido carbónico con todo esto de la contaminación. Al entrar en contacto con el agua, se generan ácidos, que es la lluvia ácida, que también ya hemos hablado de ella. En el agua, de igual forma, ¿no? Necesita en algunos lugares, no sé si han ido de vacaciones, que les dicen, ay, es que como que me bañé, pero el cabello me quedó así como súper seco, súper duro, ¿no? Entonces, esto se refiere a porque muchas de las aguas llegan a ser o más alcalinas o un poco más ácidas. Obviamente no al grado de quemarte, pero sí al grado de que a lo mejor en tu piel se te nota más seca o tu cabello se te nota más duro. Más duro me refiero así como más seco y que así ni siquiera como que lo puedes peinar bien, ¿no? A eso me refiero con duro. Esto es porque dependiendo dónde se encuentren ubicados, el agua puede tender a ser un poco más ácida o un poco más básica. En los lagos y mares se necesita tener un pH equilibrado, ¿no? Para que habite la vida ahí. Si ustedes alguna vez han tenido un pescadito, un pececito, más bien un pececito, eh, y ustedes empiezan a ser coleccionistas de peces, se van a dar cuenta que es muy importante el pH. El pH debe de mantenerse equilibrado porque si no, no permite la vida, ¿no? Hay peces que son muy resistentes a un pH ácido y hay peces que no, ¿no? Con esto también les ejemplifico los corales, ¿no? La gran barrera de coral que está en Australia, no sé si han escuchado, es una barrera así gigante y se está poniendo de color blanca. Hay blanqueamiento de coral. Esto es porque cambia la temperatura y cambia el pH y demás. Entonces, estos factores le afectan y entonces el coral se muere. Entonces, por eso se pone blanco, porque se muere. Simplemente es porque prácticamente se muere y entonces nada más se queda el esqueleto. Entonces, por eso se ve blanco. Entonces, todo esto del pH afecta en todos los sistemas, ¿no? Eh, en las plantas, también en las plantas. Ayer veíamos que la hortensia, dependiendo su pH, es la coloración de flor que nos va a dar. Pero hay plantas que no pueden estar en suelos que son muy ácidos y hay plantas que no pueden estar en suelos muy básicos. Esto puede ocasionarse debido a muchos factores, ¿no? Pero hay uno que principalmente sería como el del ser humano, que llega a contaminar un suelo, no sé, a lo mejor tirando algún tóxico que es muy ácido, y entonces lo tiran, lo desechan en este suelo y el suelo se vuelve muy ácido. Entonces, eso va a traer como consecuencia que a lo mejor en esa zona donde crecían bien las plantas, habían buenos cultivos, se acidifique el suelo
y no permita el crecimiento de las plantas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con ese suelo? Pues va a dejar de funcionar, no va a ser fértil, y se va a empezar a erosionar el suelo, ¿no? Y eso es un problema pues bastante fuerte porque nosotros necesitamos del suelo para poder cultivar nuestros alimentos, ¿no? Entonces, es importante también en esto, ¿no? Y también en la industria, obviamente en toda la industria que conocemos, se llevan a cabo estas reacciones de ácidos y bases, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de reacciones se dan en todo lo que conocemos, ¿no? En todos los sistemas que conocemos y que son muy importantes para nuestra vida. También lo vimos ayer, se dan en alimentos, se dan en bebidas, etcétera. Entonces, las reacciones ácido-base son muy importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel industrial son parte de la economía, ¿no? Nos van a dar ciertas manufacturas, a lo mejor, no sé, de algún alimento, de algún medicamento, etcétera. En la agricultura se generan sales. Estas sales se llevan a cabo a través de un proceso de neutralización. ¿Se acuerdan qué era qué era la neutralización? Lo vimos ayer, se los dije ayer. Revisen sus notas, por favor. De que, por así decirlo, así los neutralizaba, que evitaba su efecto. Pero ¿cómo se lleva a cabo? Es cuando se le agrega una base, un ácido. Ok, cuando tenemos una neutralización, es decir, tenemos un ácido, tengo 5 mililitros de un ácido y le voy a agregar 5 mililitros de una base. Si yo agrego esto, lo que voy a hacer a mi reacción es que ya no va a ser ni ácida ni básica, va a estar neutralizada. Lo que obtenemos de esto es una sal, ¿ok? Eso anótenlo, por favor. Un ácido más una base produce una sal. Esa es la reacción de neutralización, así se le conoce. Ay, Dios, neutralización. ¿Ok? Podría Anótenlo. ser como la combinación de cloro con sodio. ¿Cómo? No Que ent- si ahí podría contar la combinación de sodio y cloro y se hace la sal de mesa. Es que en este caso el sodio ya es una sal. ¿Ok? En este caso vamos a ver ejemplos más específicos, Clau, para la producción de las sales. Tenemos sal de potasio, sal, déjame acuerdo ahorita, sal de fósforo, o sea, tenemos varios tipos de sales que se llevan a cabo mediante una neutralización, ¿ok? Entonces, estas sales son muy importantes, bueno, para la agricultura. ¿Por qué? Porque nos ayudan como fertilizantes, nos ayudan como, bueno, sobre todo como fertilizantes. En la industria farmacéutica también, ayer estuvimos viendo todos los medicamentos que tenemos de venta libre que nos ayudan para la acidez, ¿no? Entonces, el Bepto, incluso el bicarbonato de sodio. Si un día tienen mucha gastritis y de plano no tienen Pepto ni nada, diluir un poco de bicarbonato de sodio, muy poquito, tampoco mucho, porque también acuérdense que les puede irritar, entonces sale contraproducente. Entonces, muy poquito, si lo diluyen en agua y se lo toman, eso les va a quitar un ratito el malestar. Entonces, en la industria farmacéutica también, ¿no? Con los medicamentos, y demás. La alimentación, pues ya vimos que hay muchos alimentos que son ácidos y muchos alimentos que son básicos. Entonces, los ácidos, ahorita vamos a ver ya las características propias tanto de los ácidos como de las bases, porque para que les quede más claro. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Sí.
Espere, Ok. ya voy. Ay, o sea, a buena hora salen mis animaciones. Bueno, este es un cuadrito que saqué sobre las características que tienen los ácidos y las características que tienen las bases. Lo van a copiar, por favor. Entonces, los ácidos tienen un sabor agrio, ¿como cuál? ¿Qué es lo que tiene un sabor agrio? El limón. El limón. El limón, ¿no? Es como el básico, ¿no? Las bases tienen un sabor amargo. Mm, no sé si han probado el bicarbonato, aunque no es tan amargo, pero sabe, es como más salado. Déjenme pensar en un ejemplo de alguna base. Son corrosivos para la piel, son suaves al tacto, pero corrosivos a la piel. ¿Alguien ha escuchado o alguien ha trabajado con la cal? ¿O alguien alguna vez escuchó para qué se utiliza la cal? Es para el cemento. Exactamente, es un material de construcción. La cal, también la ponen en los árboles. Estas cositas blancas que han visto, no sé si las han visto en los árboles, que los pintan Sí. como de la base, como un cuarto del árbol. Esto es cal. O también cuando se muere algún perrito en la calle, que le ponen cal, ¿no? Para que no huela. La cal es una base. Entonces, la cal se la ponen a los árboles para que las hormigas, para que los insectos no se suban al árbol y no se lo comen, no se lo coman, perdón. Entonces, bueno, la cal es un ácido y también si estás en contacto con la cal te empieza a picar así la piel. O sea, y la cal tiene como la consistencia de como si fuera talco, pero te pican las manos, ¿no? Dice, enrojecen ciertos colorantes vegetales y en el caso de las bases dan color azul a ciertos colorantes vegetales. Los ácidos disuelven sustancias. Acuérdense que hay, ¿cómo se llama? Se me fue. Hay sustancias que no se disuelven en agua, estos ayudan a que se disuelvan y las bases van a precipitar sustancias disueltas por el ácido. Si yo ya disolví algo y lo pongo en una base, lo va a mandar abajo de mi recipiente, lo va a precipitar. Los ácidos atacan a los metales y desprenden H2 y las bases disuelven grasas. Las bases más famosas o las bases que utilizamos diario se encuentran en los jabones de cocina, en los jabones de manos. ¿Por qué? Porque ayudan a disolver grasas. No sé si, bueno, en mi casa lo hacen, ya les expliqué químicamente que no funciona, pero aún así lo siguen haciendo. No sé si en la casa de ustedes, su mamá, su abuelita, quien lave los trastes, siempre cuando tiene limones y pone el limón en el trastecito donde tiene el jabón con el zacatito para lavar los trastes. Y te dicen, ah, sí, ponle este limón para que corte la grasa más rápido. No sé si alguna vez alguien ha visto dentro de su corta vida de ustedes. Pero bueno, al menos en mi casa lo han llegado a hacer, ¿no? Que tienes el trastecito con tu jabón de líquidos, disuelto en agua, con tu esponjita para lavar los trastes y llega la mamá y le mete unos limones. Ahí, ¿qué estaríamos haciendo? Si les estoy diciendo que el jabón es una base y el limón es un ácido, Neutralizar. o sea, y entonces o sea, no va a funcionar esa mezcla para limpiar los trastes. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando vean que lo hagan, ustedes ya tienen las bases para decir, ¿sabes qué? Esto es un ácido, esto es una base, lo que estarías haciendo es esto y no te va a funcionar, no va a disolver la grasa. A menos que fuera, no sé, que yo tengo mi sartén sucio y le pongo limón o le pongo vinagre y ya después lo lavo, bueno, tal vez podría funcionar, pero no juntos porque entonces estamos neutralizando y no va a pasar nada, ¿ok? Entonces, los ácidos van a perder sus propiedades al reaccionar con bases y por el contrario, las bases van a perder sus propiedades cuando reaccionen con ácidos. ¿Por qué? Porque se van a neutralizar. Ya no van a ser ni ácidos ni bases. Va a ser una neutralización y de esa neutralización se libera agua y se liberan sales.